Bom, em primeiro lugar, muito obrigado à Assembleia Legislativa, muito obrigado ao deputado Antônio Jorge pelo convite, muito obrigado ao querido Renato por compartilhar esta experiência conosco. Estou tentando de falar em portunhol, mas seria terrível, assim que vou a falar na minha língua. La idea de la exposición lo hemos compartido con el presidente de la Junta Nacional de Salud de Uruguay. Por un lado, yo me voy a encargar del análisis del derecho a la salud y algunos problemas de la judicialización, y él se va a centrar más bien en los datos, en los números y en el funcionamiento del sistema de salud. El primer tema que, a ver si logro hacer funcionar esto, ¿cómo es? ¿Cuál es el que... ¿Aquí? El primer tema que corresponde analizar es cuál es en este momento en Uruguay el debate sobre el derecho constitucional a la salud. Todos los autores están de acuerdo en que existe un derecho fundamental reconocido por la Constitución y la ley, y el punto de discusión es cuál es el alcance específico de ese derecho a la salud. Yendo concretamente al tema objeto de este seminario, es si ese derecho a la salud comprende el derecho subjetivo a recibir todas las prestaciones asistenciales no priorizadas, o como ustedes les dicen, no incluidas en el paquete o en la canasta, y en caso de que comprendiera incluso prestaciones que están fuera de la canasta, la pregunta es si le corresponde al paciente cualquier prestación que el médico indique, esto es, basta la indicación del médico tratante, o si debe analizarse, aun cuando estamos fuera de la priorización, la evidencia científica, el costo-efectividad, el impacto social y económico y el impacto que esto causa al principio de igualdad. Porque una de las cuestiones fundamentales desde la perspectiva de derechos es a veces la desigualdad que genera la propia judicialización. En Uruguay tenemos una norma que es la que nos ha generado todo el problema, una norma que estuvo dormida en la Constitución años y años hasta que un día despertó, y que fíjense qué curioso, solo lean la parte final, dice: el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Al decir o carentes de recursos suficientes, tenemos la situación de que el Estado le debe proporcionar en la interpretación de varios jueces todo a muchísima gente con muy buenos ingresos. ¿Por qué? Porque gente de muy buenos ingresos, que puede ganar $3.000, $4.000 por mes, $2.000 por mes, $1.000 por mes, obviamente no puede pagar un tratamiento cuyo precio es $2, $3, $4, $5.000 por mes. Por lo tanto, recurren al sistema diciendo: yo no soy indigente, pero soy carente de recursos suficientes. Y como la Constitución habla también de carentes de recursos suficientes, allí se genera el problema judicial. Frente a esto, entonces, hay dos grandes posiciones. La posición amplia que dice el Estado es responsable de tutelar el derecho a la salud. No hay ninguna distinción en la Constitución entre priorizado y no priorizado, entre incluido o no incluido en los planes de salud. Y lo que debe hacer el Estado es garantizar prestaciones para todos, casi es decir, darle todo a todos, siempre y cuando exista cierta evidencia. Y la posición restrictiva que dice más bien: no, debemos tener cuidado en adoptar decisiones atendiendo no solo a la justicia del caso concreto, a la perspectiva individual, sino también a la perspectiva social, esto es, al impacto que puede tener una decisión en el principio de igualdad, en la sustentabilidad del sistema, que es clave, y en el acceso a las prestaciones. El sistema de salud uruguayo, que es un sistema que se viene construyendo desde hace decenas y decenas de años, pero que tuvo un hito fundamental con lo que se ha denominado el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se viene implementando a partir del año 2005 y que ha implicado un cambio fundamental en estos dos ejes claves que son la universalidad de acceso. En Uruguay todos los habitantes tienen acceso a las prestaciones del sistema, absolutamente todos, no hay exclusiones. Y por otro lado, la integralidad de la atención en salud. Por supuesto que es una integralidad posible. El tema es si esa integralidad podría ser un poquito más posible o no. Ese es en definitiva el debate cuando se llega el caso a la justicia. Nuestro sistema integrado de salud básicamente se financia con aportes de trabajadores, empleadores y del Estado que financian un sistema, y en lo que me interesa para la judicialización tenemos allí un paciente que está asegurado por el sistema
y que recibe las prestaciones de prestadores públicos o privados. Es un sistema donde están diría yo, muy bien articulados los prestadores públicos y privados que comparten prestaciones y comparten el sistema, y luego lo que hace el sistema, el seguro, es le traspasa las cuotas salud a los distintos prestadores, sean públicos o privados. Obviamente, este paciente asegurado tiene una canasta determinada de medicamentos y de prestaciones médicas que comparativamente en relación con otros países es muy amplia, muy amplia, pero que obviamente no contempla todas las prestaciones. Entonces, allí es donde viene el problema de la judicialización. Por otra parte, el paciente no asegurado, que puede ser de muy bajos recursos, está igualmente integrado al sistema de salud, aunque no lo esté dentro del seguro, porque recibe de la asistencia pública los planes y las prestaciones. Sin perjuicio de que quien quiera tener prestaciones distintas pueda afiliarse en forma particular, libre contratación, a una afiliación privada que no tiene nada que ver con estos prestadores privados que señalábamos primero, sino que pueden ser otro tipo de seguros, seguros en el exterior, etc. ¿Qué pasa con la priorización? Uruguay tiene desde hace muchísimos años un proceso de priorización muy interesante, muy técnico, donde básicamente el Poder Ejecutivo con una serie de asesoramientos técnicos prioriza, y por otro lado, como decía, creo que era Sebastián al terminar su exposición ayer, está el lápiz del médico que está indicando un determinado medicamento, una determinada prestación al paciente. Entonces, frente a la canasta de prestaciones priorizadas, la canasta que todos tienen derecho a acceder, tenemos por otra parte la indicación del médico, que puede ser a una prestación priorizada, pero que también puede ser a una prestación que no está priorizada. Entonces, esta canasta de prestaciones priorizadas son recibidas por los prestadores al paciente, sin perjuicio de la figura del Fondo Nacional de Recursos, que también tiene un rol fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa con las prestaciones no priorizadas? Porque aquí está la clave de la judicialización. Las prestaciones no priorizadas están sujetas a un sistema de libre contratación. O sea, si yo quiero realizar un tratamiento, si quiero recibir un medicamento que no está dentro de los priorizados, tendré dos alternativas. O lo pago en forma particular o recurro a la judicialización. ¿Cuál es entonces la situación de la judicialización en Uruguay hoy? Primero, partir de la base que tenemos un sistema de salud de amplia cobertura, tanto en cuanto a sujetos alcanzados, que como les decía es universal, cuanto a prestaciones comprendidas. Por supuesto, en un sistema de priorización, no se le da todo a todos. Un tema muy interesante, porque esto es bien diferente a algunos otros países, no existe en Uruguay un solo juicio por prestaciones priorizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún litigio donde alguien venga a reclamar algo que está dentro del sistema. Esto habla muy bien de la eficacia del sistema en la atención de lo que está incluido dentro de sus prestaciones. Por lo tanto, los reclamos se centran todos en las prestaciones no incluidas en los planes o no priorizadas. ¿Cómo se puede realizar un reclamo de estas prestaciones no priorizadas? Bueno, hay una serie de mecanismos ante las instituciones médicas, ante los prestadores, ante el Estado, pero la que nos importa aquí por el tema objeto de debate es que llegamos finalmente a los tribunales jurisdiccionales. Y aquí hay un punto de inflexión interesante que todavía no podemos evaluar, pero que tuvo un poco como resultado algunas iniciativas del Diálogo Nacional en Salud que impulsó Salud Derecho en Uruguay, que es que hasta diciembre del 2015 la acción de amparo era el único mecanismo eficaz para reclamar, pero posteriormente, desde diciembre, hubo un procedimiento administrativo de petición abreviado diseñado por el Poder Ejecutivo que estableció básicamente lo siguiente: si usted viene a reclamar algo que no está priorizado, usted puede solicitarlo primeramente ante la sede administrativa y le vamos a dar una rápida respuesta. Esto tuvo dos impactos psicológicos, a mi juicio, muy interesantes. Primero, que el Estado hizo un reconocimiento público a través de una norma de que podrían existir prestaciones que no están en el sistema, que el sistema quizás en algunos casos debiera dar. Es como una especie de reconocimiento público que para mí tiene gran importancia en materia de transparencia y de intervención de la sociedad civil, de decir, no damos todo, pero en algunos casos quizás sea injusto no dar todo y no dar algunas prestaciones y tengamos que dar algunas prestaciones. Esto implicó, no puedo establecer una relación de causalidad, pero la verdad es que luego de esa ordenanza, los reclamos judiciales entraron en una meseta. O sea, luego de tener un incremento terrible, ingresaron a una fase de meseta o incluso en algún descenso. Yo no puedo decir así con plena evidencia de que sea consecuencia de la ordenanza, pero me parece que de alguna manera la gente estaba pidiendo
también que el Estado le diera una respuesta. Bueno, usted no me da esto, pero explíqueme por qué. Deme una explicación de por qué usted no me da esto, porque yo tengo derecho a conocerlo. Y muchas de esas peticiones denegadas no llegaron a la justicia. Alguien puede decir, bueno, esto puede tener dos explicaciones, porque el sistema de justicia es ineficiente, o la otra explicación es porque la gente se vio conforme. La verdad es que no creo en este caso un problema de sistema de justicia ineficiente, porque en Uruguay los amparos se resuelven también muy rápidamente y no hay prácticamente costos de litigar. Incluso si la persona no puede pagar un abogado, gratuitamente los juicios los hace las facultades de derecho, que son las que más litigan contra el Estado en este tipo de juicios. Por lo tanto, podemos decir que la judicialización en Uruguay es un fenómeno relativamente reciente, comienza recién en los años 2000, de impacto aún moderado, aunque con una evolución creciente en los últimos años hasta llegar a esta meseta que yo mencionaba. Y en la iniciativa Salud Derecho hemos venido debatiendo durante mucho tiempo algunas preguntas claves para las cuales no todas tenemos respuesta, pero que ¿cómo funciona esto de la litigación en materia de salud? La primera pregunta que nos hacemos es ¿quién litiga en los distintos países? Alguien podría pensar que litigan los más pobres, los que menos acceso al sistema tienen. Sin embargo, en algunos casos quienes litigan son gentes de nivel económico medio, con muy alto grado de información y que no tiene recursos suficientes muchas veces, aun cuando tenga buenos ingresos, para afrontar tratamientos largos y caros. La otra pregunta es ¿por qué se litiga? Y acá aparecemos los abogados como unas especies de diablos, ¿no? Muchos hablan de que la industria farmacéutica y los abogados son los grandes impulsores de los procesos de judicialización. Yo me atrevería a decir en Uruguay que el principal impulsor de los procesos de judicialización son las tapas de los diarios. O sea, cuando en un diario dice, fulanito reclamó por un medicamento tal y el juez se lo concedió, atrás de ese un efecto de imitación genera que vengan otros. Mucho más impacto tiene esto, a mi juicio, que el eventual lobby de la industria farmacéutica y que incluso la eventual industria de juicios de los abogados, por lo menos en la realidad uruguaya. Esta litigación o esta pregunta de por qué se litiga impulsa a que el sistema de salud y el sistema judicial se encuentren. No era habitual 30 años atrás que el sistema de salud y el sistema judicial se encontraran. Y este encuentro implica la necesidad, obviamente, de un diálogo. ¿Cuáles son los fundamentos que los jueces dan? ¿O a través de qué instrumentos los jueces dialogan con la sociedad? Pues a través de los fundamentos de sus sentencias. ¿Y qué fundamentos consideran los jueces? La vida y la salud, generalmente, la equidad a veces, el económico bastante poco, por lo menos en la realidad de la jurisprudencia que uno puede analizar. Frente a esto, es fundamental el rol de la priorización, y en la priorización creo que lo que está faltando en muchos de nuestros países es mayor transparencia. La gente quiere saber, ¿qué es esto de que algunas cosas están adentro y otras están afuera? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo hace? ¿En un cuarto oscuro, encerrado? ¿Lo hace con participación? Este creo que es un tema que tenemos que debatir muchísimo más y en el cual tenemos que trabajar muchísimo más. Y por supuesto que como tres preguntas esenciales es, ¿y qué pasa con la judicialización y la sustentabilidad de los sistemas? ¿Hasta dónde nuestros sistemas de salud van a poder soportar la carga que implica las demandas judiciales? Esa es una pregunta clave. El otro es si realmente se efectiviza el derecho a la salud con la judicialización. Aquí una pequeña confesión. Cuando nosotros iniciamos la iniciativa de trabajo y la discusión de estos temas, hablar de judicialización era mala palabra. Era casi como decir, allá están los jueces malos que lo que hacen es quebrar las reglas del sistema. La verdad es que los diálogos, tanto nacionales como los diálogos regionales, nos han enseñado que hay que reconocer que a veces la judicialización es el único instrumento de que dispone el ciudadano para ingresar al sistema. Y que quizás tenemos que entender este dilema terrible de la justicia individual y la justicia colectiva. Y el gran problema es cómo lograr equiparar o hacer interactuar esta justicia individual con la justicia colectiva. Por lo tanto, esos dos niveles de equidad que son dificilísimos de compatibilizar, la equidad del caso concreto y la equidad social, que muchas veces van totalmente en forma contrapuesta. ¿Quiénes pueden ser demandados en Uruguay? Bueno, básicamente pueden ser demandados los prestadores, el Fondo Nacional de Recursos o el Estado, pero en realidad, para simplificarles el debate, a esta altura yo diría que siempre el que termina demandado es el Estado. En Uruguay se da una situación que creo que es única a nivel de América Latina, que un mismo paciente por un mismo medicamento, por una misma patología, puede en un juzgado decirle que le dan el medicamento y en el otro que no. ¿Por qué?
porque los casos no llegan nunca a la Suprema Corte de Justicia. No tenemos posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia resuelva esto, sino que el máximo nivel al que se llega es el de los tribunales de apelaciones, con lo cual no tenemos unificación jurisprudencial. Y esto es algo que la gente no logra entender, como dos situaciones idénticas pueden ser resueltas de forma distinta. Para centrarme solo por el poco tiempo en las demandas contra el Estado, hay básicamente dos líneas jurisprudenciales en Uruguay. La que condena al Estado por ser el responsable de asegurar el acceso a todas las prestaciones a los carentes de recursos, siempre pidiendo obviamente la indicación médica y cierta evidencia científica, y la minera generalmente a los porque entiende que debe priorizar necesario asegurar la igualdad del sistema y que por una sentencia concreta no se puede generar igualdad del sistema, que la igualdad solo se puede asegurar a través de políticas públicas que requieren ser diseñadas por el legislador y ejecutadas posteriormente por la autoridad sanitaria, y además porque entienden que esto puede afectar el principio de separación de poderes en algunos casos. Finalmente, hace muy poquito, la Suprema Corte de Justicia dispuso la inconstitucionalidad de una norma legal que nadie cuestionaba, que establecía básicamente que en materia de medicamentos de alto costo, los pacientes tenían derecho a recibir solo los que están priorizados, los que están ingresados en la canasta. Si bien las sentencias de la Corte en Uruguay por inconstitucionalidad solo se aplican al caso concreto, esto creo que va a generar, además de que ya generó mucha polémica, un impacto que no podemos todavía evaluar en los procesos que vengan. En definitiva, el dilema que está en la base es necesidades y demandas ilimitadas frente a recursos que son limitados, y este enfrentamiento, por decirlo de una manera quizás un poco fuerte, entre políticas públicas de salud y judicialización, creo que esto se tiene que traducir más que en un enfrentamiento, en un diálogo, y creo que Salud Derecho ha trabajado mucho en eso. En definitiva, en Uruguay esperamos un paulatino aumento de las demandas, aunque quizás la ordenanza sea un instrumento para frenarlo. Como decía, los medios de comunicación generan un efecto repique que es muy, muy complejo. Y por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, donde ustedes tienen mucha experiencia en los llamados procesos colectivos, en los reclamos de intereses difusos y colectivos, donde Brasil es uno de los países con más experiencia, en Uruguay, si bien tenemos normas que lo regulan, no han existido aún casos y posiblemente puedan existir. Y la gran pregunta que yo me hago, quizás todos los que están acá somos del área de la salud, pero ¿cuál es la diferencia en definitiva en lo que está pasando acá con otros eventuales derechos? Pensemos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Entonces, ¿qué va a pasar si estos mismos criterios que se están tomando para el derecho a la salud se toman en la judicialización de otros derechos? Porque todas nuestras constituciones dicen que todos tenemos derecho a una vivienda digna, que todos tenemos derecho a una educación, y este es el gran desafío que enfrentamos en definitiva. Terminando entonces, yo quiero tomar una idea de Renato. Sé que a los médicos no les va a gustar esta idea cuando lo planteé en Uruguay, pero creo que si el proceso comienza con el lápiz donde el médico determina la prestación, yo no sé si no habría que empezar a pensar que cuando el médico le indica al paciente una prestación no priorizada, debe fundamentarlo porque le indica. Porque quizás si el médico tuviera que tener el esfuerzo de no simplemente decirle, bueno, usted quiere esto, yo se lo doy, sino de decirle, bueno, a ver, yo voy a dar mi explicación técnica de por qué es lógico darlo, quizás sería distinta la situación y además sería un insumo clave para el juez. Esto, junto con información de calidad que tenemos que seguir mejorando para que los jueces tengan información técnica basada en evidencia para poder resolver, creo que pueden ser caminos necesarios. Pero la verdad que al final de la historia soy un poco pesimista en este sentido. Yo creo que si no damos un debate abierto y si no logramos hacer entender a la sociedad, y no en este mundo de abogados y jueces y médicos, de que no se puede dar todo a todos, los sistemas van a ir colapsando uno a otro. Entonces la gran pregunta que dejo ¿es tan utópico un pacto social sobre derecho a la salud o podríamos trabajar en eso? Muy obrigado.